entrevista para ver cómo justamente comienzan la semana. Han habido declaraciones de Donald Trump en las últimas horas también y queremos saber cómo es que las toman. Royson, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchas bien? Claudia, Pamela, buenos días. Royson Villegas para acá. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Bien, te agradecemos la aclaración, Royson. A ver, es un comienzo de semana realmente importante. ¿Genera expectativa el hecho de que la señora Delcy Rodríguez siga siendo ratificada una y otra vez en esta transición? Claudia, Pamela, las expectativas o la incertidumbre a partir de la 1:58 de la madrugada del 2 de enero no ha dejado de estar. Es palpable en la población venezolana. Hay un silencio incluso que podría calificarse como sepulcral luego de toda esta situación. Creo que la pregunta del qué va a pasar es lo que se hace muchísima gente, no solamente por parte de seguidores del gobierno de Nicolás Maduro, sino también de propios afectos a la oposición venezolana. Estas últimas 48 horas han sido marcadas por el silencio y sobre todo por personas en filas de supermercados haciendo estas compras nerviosas por el miedo a qué va a pasar. La reciente aprobación del Tribunal Supremo de Justicia o la reciente orden de que Delcy Rodríguez asuma la presidencia encargada del país también ha marcado muchísimas opiniones con respecto a que considera la gente ha debido priorizarse la petición de que Nicolás Maduro sea devuelto al país. Esto refiriéndome específicamente al sector de la población que es afecto a sus políticas. En tanto, la oposición, si bien es cierto, ha habido un silencio en Venezuela, pues también están expectantes por que se logre entonces reconstruir esta estabilidad que tanto se ha anhelado para el país. Ahora, ¿qué es lo que constitucionalmente debería pasar? O sea, ante la caída, por las razones que sean, de un mandatario, su gobierno debería continuar con la vicepresidencia, se tiene que convocar unas nuevas elecciones. ¿Quién es el encargado de eso? ¿Qué es lo que supuestamente debería ocurrir? Mira, en principio la vicepresidencia debería asumir el máximo cargo y convocar elecciones en un lapso de 30 días. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia el sábado, en horas de la noche, altas horas de la noche, aprueba una sentencia, o mejor dicho, aprueba un decreto de estado de conmoción exterior que, según Delcy Rodríguez, fue redactado y aprobado por Nicolás Maduro semanas antes, preveyendo él, digamos, un ataque de los Estados Unidos. No se sabe con profundidad qué es lo que dice este documento, pero en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ no se refirió a falta absoluta, sino ni a falta absoluta ni a falta temporal, que son los lineamientos que establece la Constitución. Lo que hizo fue aprobar este decreto y ordenar entonces que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada, pero al haber hecho una libre interpretación de los artículos de la Constitución con respecto a la falta de un presidente, deja el camino abierto entonces para que no se llamen a elecciones de 30 días, sino que le da un periodo indefinido, mejor dicho. O sea, a ver, voy a cerrar la pregunta. Que no haya caído el régimen de Maduro en su totalidad, ya hoy en un comienzo de semana distinto luego de lo que ha ocurrido el día sábado, ¿qué sensación genera para ustedes? Wow, yo creo que expectativa. ¿Por qué te repito esto? Porque meses antes muchísimas personas estaban esperando las promesas de Donald Trump. Eso por un lado. En principio se pensaba que no iba a ocurrir nada, ahora sucede, y muchísima gente que esperaba esto, pues bueno, dice, sucedió. Entonces, por una parte, podría decirte que hay un sector de la población que dice, ok, esto sucedió, pero al mismo tiempo se preguntan qué va a pasar ahora, porque si el país queda de una forma u otra antéfala, porque si bien es cierto, muchísima gente no aceptaba lo que ocurrió el 28 de julio
en las elecciones presidenciales había una realidad, y era que Nicolás Maduro manejaba la política, la economía, pero también la parte armada de este país. Al no estar Nicolás Maduro, muchísima gente no está de acuerdo con las políticas o las formas de actuar de estos nuevos personajes, que serían ahora Delcy Rodríguez. Entonces, bueno, no tan nuevos, ¿no? O sea, no tan nuevos. La señora Rodríguez, el señor Diosdado y toda esa gente es realmente ratificar, genera la sensación de que se ratifica al régimen, dándoles entre comillas una oportunidad de que ahora hagan las cosas de manera distinta. Creo que se ratifica que quienes están atornillados en el poder no van a salir tan rápido como muchísimas personas quisieran. Ahora, Royson, ¿dónde están los muertos? Se hablan de 40 muertos. En Cuba han emitido un comunicado diciendo que 32 de esos 40 son de las milicias cubanas, que eran parte del primer anillo de seguridad del mismo Nicolás Maduro. Acá nos resultaba bastante curioso que el régimen no haya aprovechado esa situación para exhibir a sus muertos y de alguna manera denunciar lo que el mismo padrino decía, ¿no? Un atentado contra los derechos humanos. Claudia, Pamela, en estas últimas horas lo que por parte del oficialismo, de la administración de Maduro, pero que ahora es de Delcy Rodríguez, de la cúpula, lo que ha reinado es la desinformación. En principio, la confirmación de que se trataba de un ataque de Estados Unidos llega al país casi 2 horas después de que los misiles comenzaron a caer. Eso por un lado. Los pronunciamientos de las vocerías de la administración oficialista llegaron pasadas las 5 de la mañana, casi 6, y no ha habido hasta ahora un balance oficial de una persona de la administración oficialista que precise cuántas víctimas por los bombardeos hay. Lo que hay hasta ahora son informaciones extraoficiales. Ayer The New York Times publicaba una nota en la que indicaba o reseñaba que eran 80 hasta ayer las personas que habían muerto a propósito de estos ataques, pero no se citaba a una fuente, no había el nombre de la fuente primaria, sino un funcionario que decidió, que prefirió el anonimato. Eso por un lado. Tampoco ha habido información, por ejemplo, sobre las tácticas ofensivas o de defensa que se pusieron en práctica una vez que comenzaron estos ataques. No ha habido un pronunciamiento con detalles por parte del Ministerio de la Defensa. Así que tampoco ha habido o se ha profundizado en los daños estructurales que estos ataques dejaron. Cerca de donde vivo está el puerto de La Guaira, el principal puerto del país, fue atacado, y hasta ahora la información que se tiene es porque se ha pasado por la zona y se ha podido ver desde afuera, pero no ha habido con detalle información de qué se dañó. Claro, no hay una actualización real de esta base de datos que de momento hay un vacío ahí. A ver, sobre la legitimidad o no de esta transición justamente, ¿no? Ayer a Marco Rubio se insiste en preguntarle justamente por María Corina Machado y por Edmundo González. Y él lo que ha dicho es que pese al carisma que pueda tener la señora, no es una presidenta legítima, no es Edmundo ni la señora María Corina tienen legitimidad en Venezuela. ¿Es realmente ese el sentir del venezolano o miraban con otros ojos que eventualmente tras la caída de Maduro la transición sea más rápida y que justamente sea el señor Edmundo González quien asuma? Hay todavía esas expectativas por este sector de la población. Este sector que salió a votar el 28 de julio por la oposición aspiraba, y creo que todavía aspira, a que la principal figura en un proceso de transición sea María Corina Machado y asimismo Edmundo González Urrutia, por lo que creo que estas declaraciones de Marco Rubio que dio justamente el día de ayer podrían desencantar a muchas personas. Hay una realidad, Claudia y Pamela, y es que por muchos años Venezuela ha estado polarizada entre un sector y otro. Hay un sector de la población que, si bien es cierto, está disminuido, sigue la administración de Nicolás Maduro, o sigue a Maduro, pero también hay un sector en que se engrandeció en las elecciones del 28 de julio, que apoyaba la propuesta de rescatar el país que hizo María Corina Machado, pero que por estar inhabilitada no pudo
asumir ella, sino que le levantó la mano Edmundo González. Entonces creo que estas alocuciones podrían, lejos de gustar a la ciudadanía, podrían desencantarlos y sembrarle aún más esta sensación de expectativa e incertidumbre, porque hay muchísimas informaciones y hay tanta información que a la vez hay desinformación. Ahora, Maduro ha estado 13 años, si no me equivoco, en el poder, pero eso hay que sumarle a Chávez. Y durante todo ese tiempo ha cooptado prácticamente todas las instituciones, su organización se ha enquistado en prácticamente todo el aparato estatal. ¿Queda algo, hay alguna isla democrática, de eficiencia, que pueda salvarse en este momento, que pueda ser de alguna manera el punto de partida para tratar de reconstruir un sistema democrático dentro de Venezuela? Hasta ahora hay una realidad, Claudia y Pamela, y es que quienes dirigen las diferentes instituciones del país, los principales poderes como lo son el poder electoral, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder moral, son personas que son afectas al gobierno de Nicolás Maduro y que militan incluso abiertamente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del gobierno. Entonces, de haber alguna posibilidad de que una de estas personas funja como una pieza de transición, pues eso sería parte entonces, o podría ser producto de diálogos entre las partes involucradas ahora mismo. Royson, yo quiero hablar un poco de el día a día, ¿no es cierto?, del venezolano. Porque hablar de un régimen, de una dictadura que se ha mantenido a lo largo de los 27 años, traducido en esta diáspora, ¿no es cierto?, alrededor del mundo y demás, queremos acercarnos a eso. ¿Cuál es el hoy del venezolano, ¿no es cierto? Bueno, el hoy del venezolano es que el salario integral mensual es menos de $1. Aquí las personas, si son exactamente 135 bolívares, eso es menos de $1, porque acá el dólar que cotiza el Banco Central de Venezuela, es decir, una institución que es liderada por el gobierno y por el oficialismo, el dólar cuesta más de 300 bolívares. Eso por un lado. Es, digamos, caminar con ese peso en las espaldas. Si bien es cierto, muchas instituciones, muchas empresas comenzaron a dar bonificaciones que pueden ser en dólares en efectivo, pero también pueden ser cargados en bolívares o la equivalencia en dólares. No es, digamos, la totalidad de un sueldo. Es decir, una persona puede salir de vacaciones o puede ser despedida en su trabajo y no va a ser, digamos, arreglada como corresponde porque económicamente no da. Esto por un lado. Asimismo, es caminar con fallas en el servicio eléctrico, que son fallas constantes, eso se mantiene, fallas en el servicio de agua potable. Hay personas que pueden durar meses y hasta años sin que el servicio de agua potable les llegue a su casa como corresponde. De la misma manera, hay problemas en el transporte público y en diferentes áreas tan importantes como el sector de la salud. Por ejemplo, tú vas a un hospital y todavía te consigues con escenarios en los que en los hospitales mandan a las personas a comprar medicamentos que serían imprescindibles porque no están en los centros hospitalarios. Es un país que ha sufrido una fuga profesional que pues todavía ha dejado muchísimas secuelas y que, por ejemplo, en cuanto a sectores como la educación, vemos escuelas e infraestructuras totalmente dañadas, pero también a maestros sometidos a estos bajos salarios y a maestros que se cargan jornadas completas en diferentes instituciones, maestros que han dejado, digamos, su profesión por emprender, ya sea vendiendo tortas o vendiendo zapatos o lo que sea para poder ganar un poco más y poder subsistir junto a su familia. Esa es la realidad del venezolano. Asimismo, debo comentarte que en medio de todo esto hay otra realidad y es el pensamiento político, y es que la ciudadanía está desencantada políticamente hablando. Sí, y eso te quería comentar, Royson, porque claro, muchos esperábamos, y me incluyo por supuesto, que la solución para Venezuela viniera de los venezolanos. Y podemos hacer el recuento de la cantidad de veces que han salido a la calle, que han protestado, que se han enfrentado, que han muerto en las calles luchando por su independencia, por su democracia.
pero esto cesó. ¿Por qué sucedió esto? ¿Y por qué no estamos viendo al venezolano en las calles, como sí lo estamos viendo en otras ciudades, aquí en nuestro país, en España, en el mismo Nueva York? Esto cesó, Pamela, Claudia, y bueno, toda la gente que nos está viendo y escuchando, en principio por el desencanto, digamos, muchísimas promesas que no se cumplieron de parte y parte, incluso muchísimas aseveraciones de parte y parte que no se cumplieron, y con esto... Oficialismo y oposición. De oficialismo y de oposición, y te pongo un ejemplo muy fácil. Entre 2019 y 2020, cuando Juan Guaidó se decía que había asumido una presidencia encargada, muchísimas veces negó que estaba en negociaciones de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, y la realidad fue otra. Eso, por ejemplo, han sido pequeños detalles que han desencantado a la población. Ahora mismo, para las elecciones del 2024, hubo otra realidad, y es que hay que reconocer que esta maquinaria que desplegó María Corina Machado en plena campaña motivó a los venezolanos muchísimas veces a votar. Fíjate que luego de años de muchísima abstención se elevaron los números en algunas elecciones. Entonces, luego que sucede lo que sucedió, que fue que el Consejo Nacional Electoral dio el triunfo a Nicolás Maduro, pese a las aseveraciones de la oposición, la gente salió a la calle entre julio y los primeros días de agosto del 2024, pero hubo una realidad, y es que la represión escaló. Ya no se trataba solamente de la represión en las calles, sino que muchos testigos electorales, muchas personas que fueron a protestar, fueron buscadas en su casa y apresadas. Incluso han pasado casi 2 años desde entonces, y hasta hace pocos días todavía había presos políticos, o hay presos políticos que fueron capturados en esa situación. Entonces yo creo que, a diferencia de los venezolanos que están en Perú, que están en Chile, que están en Argentina, que están en los Estados Unidos, tienen la oportunidad de salir, digamos, a manifestar, vamos a decir, vamos a decir que manifestar el respaldo a esta situación, porque ya no pueden ser apresados. Acá sí, acá la represión escaló tanto que incluso por personas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro, poner estados en sus redes sociales como WhatsApp o Facebook fueron aprendidas. Entonces creo que el miedo ha mantenido a las personas cautelosas en esta oportunidad. También es porque no ha habido una acción por parte de la dirigencia opositora. Royson, agradecerte por estos minutos que son valiosos, que nos recuerdan cosas, que además, si algo queremos es acercarnos a lo que hoy, ¿no es cierto?, es el sentir, la expectativa, la incertidumbre, como tú lo has dicho, este silencio sepulcral que tiene a todos aún en vilo en Venezuela. Así que te agradecemos por este intercambio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a toda Panamericana por estar pendiente de la situación venezolana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguiremos de cerca. Un abrazo. 7:20 y vamos.